Hola, bienvenidos a una nueva edición de nuestro informativo Euronews Hoy, que abrimos con una noticia histórica. La Unión Europea y los países del Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, han logrado un acuerdo de libre comercio tras 20 años de negociación. Mientras, en Europa seguimos pendientes del calor extremo que ha provocado varias víctimas mortales, dos de ellas en España. En Asia continúa la cumbre del G20 con fuertes tensiones entre los principales líderes mundiales. Y en América, pendientes de la situación económica en Cuba y en Guatemala. Vamos con nuestros titulares. Dos personas mueren en España por golpes de calor. Varios incendios forestales continúan activos en distintas regiones. Putin y Trump marcan sus prioridades en una tensa cumbre de los países del G20 que tiene lugar en Japón. Subida de salarios en Cuba. El gobierno adopta un conjunto de medidas para dinamizar la economía de la isla. Más allá de las fronteras, la Orquesta Mendoza desembarca en Europa para llevar los ritmos latinos al viejo continente. Día Internacional del Orgullo, manifestaciones de la comunidad LGTBI+ en todos los rincones del planeta. Empezamos. Calor. Mucho calor en la práctica totalidad de Europa occidental. En España han muerto 2 personas y varios incendios forestales continúan activos en varias regiones. El de mayores dimensiones, que los bomberos tratan de controlar, ha quemado más de 6.000 hectáreas en el interior de Cataluña. Otro, en Castilla-La Mancha, afecta a las inmediaciones de la ciudad de Toledo. En España, la ola de calor acaba con la vida de un joven de 17 años. El menor ha fallecido en un hospital de Córdoba, en Andalucía, tras sufrir un golpe de calor cuando trabajaba en el campo. En Valladolid se especula con que un hombre de 80 años habría muerto también por un golpe de calor, aunque será la autopsia la que determinará si esta fue la causa del deceso. Buena parte de España vive esta semana una ola de calor sin precedentes. Es la primera vez que en un mes de junio se superan los 40 grados. Las zonas más afectadas, en las que se superan los 43 grados, están en La Rioja, Navarra, las provincias catalanas de Barcelona, Girona y Lleida, y en las 3 provincias aragonesas, Huesca, Zaragoza y Teruel. Los expertos advierten del riesgo de que la mortalidad aumente en los próximos días. Si hoy sube la temperatura, las personas la mortalidad empieza a aumentar mañana, pasado y durante 3 días. Por lo tanto, una ola que te dure 3-4 días, vas a tener efecto acumulado durante 3 o 4 días de incremento de mortalidad. Situación preocupante también en Francia, que por primera vez ha activado la alerta roja en 4 departamentos del sureste del país. La Unión Europea y los países del Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, han alcanzado un acuerdo histórico. Un acuerdo comercial tras 20 años de negociación. Un acuerdo que, según la Comisión Europea, consolidará una asociación estratégica, política y económica y creará oportunidades para el crecimiento sostenible tanto en Europa como en América. Mientras, en Asia, cumbre de los países del G20, en Japón, con Donald Trump y Vladimir Putin marcando la agenda de prioridades. El presidente estadounidense y su homólogo ruso han mostrado, pese a las tensiones, su buena sintonía. Esta es la crónica de la primera jornada. Acerca posturas con Putin y rebaja el tono con sus aliados. Donald Trump ha sido el gran protagonista de la primera jornada de reuniones en la cumbre del G20 que tiene lugar en Osaka. El presidente estadounidense bromeó con su homólogo ruso sobre la presunta injerencia de Moscú en las últimas presidenciales de Estados Unidos. Además, el mandatario norteamericano suavizó sus críticas hacia países como Japón, Alemania y Vietnam, aliados tradicionales de los estadounidenses en política exterior. La buena sintonía fue la nota dominante entre la mayoría de los asistentes a la cumbre, un encuentro al que acudieron con varios asuntos en mente, pero sobre todo el que respecta a la batalla comercial que enfrenta desde el año pasado al gobierno estadounidense con el de China.
Una de las notas discordantes del primer día de encuentros fue la observación realizada por Putin, quien considera que las ideas progresistas en las democracias occidentales son obsoletas. Palabras a las que el presidente francés Emmanuel Macron y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, reaccionaron de manera enérgica. El encuentro de Osaka termina este sábado con una nueva jornada de reuniones. La economía cubana sigue sufriendo las consecuencias del embargo y de las sanciones estadounidenses. El gobierno ha anunciado una serie de medidas para contrarrestar sus efectos. Toma medidas para superar la grave situación económica. El gobierno de Cuba ha anunciado un incremento de los bajos salarios estatales y las pensiones dentro de un paquete de acciones para impulsar la economía del país, que afronta una grave crisis. El incremento sitúa el salario mínimo en 400 pesos, en torno a $17. El salario medio mensual se eleva de los 767 pesos cubanos a los 1.067 pesos, unos $44. Es un derecho y un deber que tenemos todos los ciudadanos cubanos a que se nos suba el sueldo, ¿no? Desde hace mucho tiempo el país lo necesita y lo necesitan todos los trabajadores asalariados que habitan, o sea, todos los 11 millones de cubanos que vivimos del sueldo. Un aumento de los salarios estatales ha sido considerado durante mucho tiempo como un elemento clave de la unificación monetaria en Cuba, donde conviven el peso convertible y el peso cubano. El gobierno ha impuesto algún tipo de racionamiento a productos de consumo diario bajo presión económica y las nuevas medidas están diseñadas para estimular el crecimiento y aliviar la escasez. La caída del precio internacional del café está provocando que muchos cultivadores centroamericanos abandonen sus explotaciones. Muchos emprenden un viaje desesperado hacia Estados Unidos. Conozcamos cuál es la situación en Guatemala. Tierras vacías de producción y de sus habitantes. En Honduras, la crisis del café está provocando el éxodo de su población. En un país donde el sector del café representa alrededor del 5% del PIB, la caída del precio de este producto empuja a los habitantes de las regiones cafeteras a unirse al flujo migratorio con dirección a Estados Unidos debido a la desesperación. No podemos pagar las deudas que debemos y esos bancos hay. A mí me vinieron a decir que me iban a quitar aquí la casa por ese dinero que debemos. ¿Y cómo lo vamos a pagar? Esto está difícil aquí en esta montaña, aquí no se puede hacer nada. También en Guatemala los productores de café sufren las consecuencias de la crisis. Esta zona forma parte del llamado corredor seco. A las difíciles condiciones del terreno se une el desplome del precio internacional del café, que alcanzó su nivel más bajo en 13 años debido al aumento de la producción en países como Brasil y Vietnam. Hay mucha deserción de gente, que se ha inmigrando gente. ¿Por qué? Porque el precio del café ha bajado. Hemos tenido que anteriormente no estaba de esa manera. Desde del año 2000 hemos padecido el problema de que ha habido bajas del café por mucha producción a nivel mundial, creo yo, y entonces ahora pues a nosotros nos afecta como una zona cafetera. Centroamérica produce el 10% de la producción mundial de café arábica. Sin embargo, el cultivo hoy en día no es rentable. Ya la gente no haya de dónde hacer dinero para mantener su familia, entonces mucha gente ha emigrado. Mi esposo emigró, allá está. La mayoría de los guatemaltecos y hondureños deportados desde Estados Unidos hace 3 años provenían de zonas rurales. Según el Foro Mundial de Productores de Café, esta crisis podría convertirse en una crisis humanitaria. En Europa citan Italia, con los restos del puente Morandi que forman ya parte de la historia. Hace ahora 10 meses parte de su estructura cedió, provocando la muerte de 43 personas cuyos vehículos cayeron al vacío. Seis segundos de explosiones controladas han bastado para destruir por completo el puente Morandi de Génova en el noroeste de Italia. El mismo que hace casi un año se vino parcialmente abajo en una tragedia que se saldó con 43 muertos y puso en entredicho la gestión de las autoridades y la empresa concesionaria. Para la demolición se ha utilizado casi 1 tonelada de dinamita y se han accionado chorros de agua para crear un muro que evite la difusión de las partículas de polvo y amianto del cemento. Para muchos de los 3.500 vecinos que han tenido que ser evacuados, este no deja de ser un día normal y corriente. Vado a lavorare.
Iré a trabajar y volveré a las 7 de la tarde. Conduciré hasta que pueda volver y entrar en mi casa. No, estoy tranquilo. Un día como otro cualquiera. Un poco raro, pero así es. Luigi Di Maio y Matteo Salvini, los dos líderes populistas del gobierno italiano, asistieron al acto tras meses de disputa contra la empresa concesionaria de la autopista, Autostrade per Italia. Actualmente cerca de 20 directivos de la filial de Atlantia están siendo investigados para tratar de esclarecer las razones del siniestro. Además de las víctimas mortales, cerca de 300 familias han perdido sus casas ya que se encontraban bajo el puente y tendrán que ser derrumbadas. La construcción del nuevo puente está previsto que termine en la primavera de 2020 y tendrá un coste de 202 millones de euros. Se contempla una cubierta de acero de 1.100 metros de longitud con 19 pilares elípticos separados a una distancia de 50 metros. Abrimos crónica cultural. No hay fronteras para la Orquesta Mendoza, que ha iniciado su gira europea en la ciudad francesa de Lyon. Nuestra compañera Escarlata Sánchez ha estado con ellos. Con mambo, cumbia y versiones de Pérez Prado, la Orquesta Mendoza inicia su gira estival europea en la Ópera Underground de Lyon, Francia, con su último disco, La Caminadora. Sergio Mendoza, fundador del grupo Gracias a la Música, va más allá de las fronteras. Hola, yo soy Sergio Mendoza, soy de Nogales, Arizona y de Nogales, Sonora, ambos Nogales. Toco la guitarra, acordeón y hago arreglos para la Orquesta Mendoza. Pues el sonido de la banda es muy mexicano y yo soy mexicano de sangre, ¿no? Nacido en Estados Unidos. La orquesta fusiona influencias y reúne músicos de diversas latitudes y horizontes. Es una mezcla de ritmos y sonidos de varias partes del mundo, pero la mayoría viene de Latinoamérica, de México, del Caribe, de Sudamérica también, y tiene su influencia de rock americano, indie rock tal vez. Reviviendo las canciones de Agustín Lara y modernizando la cumbia, la música ranchera o el género mariachi, la Orquesta Mendoza prosigue su gira europea por Alemania, Polonia, Portugal, Holanda e Italia, entre otros países. La comunidad LGTBI+ celebra el Día Internacional del Orgullo. En Lima se ha realizado por vez primera una manifestación ante el edificio del Congreso. En Madrid, la irrupción de la ultraderecha en el ayuntamiento, que ha permitido la investidura de un alcalde conservador, ha generado controversia. Día histórico en Perú. Por primera vez, los representantes del colectivo LGTBI han podido flamear su bandera con los colores del arco iris en la Plaza Bolívar del Congreso de la República. Toda una victoria para un país en donde los crímenes de odio contra la comunidad gay no están tipificados en el Código Penal. Es la primera vez que para una marcha de orgullo se convoca a una actividad pública, una actividad en el espacio público del Congreso. Es un hecho histórico, es un hecho inédito, pero yo esperaría que no fuera la última vez. Ojalá que esto se vuelva normal. En la antigua Plaza de la Inquisición, los participantes han denunciado 22 crímenes de odio y más de 400 casos de vulneración de sus derechos en los últimos 2 años, según publica el último informe del Observatorio de Derechos Humanos. A pesar de contar con el permiso pertinente, la marcha estuvo a punto de suspenderse ya que hace 2 semanas la Cámara había autorizado otra manifestación en el mismo lugar del colectivo Con mis hijos no te metas. Una agrupación vinculada a la derecha religiosa que se opone, entre otras cosas, a fomentar la igualdad de género en la educación pública y a equiparar los derechos a la población homosexual. Madrid inicia su semana más orgullosa. Este viernes la ciudad ha comenzado a vestirse con los colores del arco iris para unos días en los que se reivindica la libertad sexual y la lucha por el fin de la discriminación. Personas de todo el mundo se unirán a unas fiestas que contarán con actuaciones como la de Marta Sánchez o la chilena Javiera Mena y que el sábado 6 de julio tendrán el acto principal, una manifestación que se ha convertido en la mayor de toda Europa.
el nuevo ayuntamiento ha suscitado la polémica de cara a la Semana del Orgullo Gay. La mano de José Luis Martínez Almeida se nota no solo en cambios legislativos o en el cierre de algunas oficinas abiertas por su predecesora, Manuela Carmena, sino también en el lugar en el que ondea la bandera del arco iris. En el comienzo de las fiestas del Orgullo, la enseña está a la derecha del consistorio, no en el centro, como en pasados años. Se debe a una exigencia de Vox, el partido de extrema derecha, gracias al cual, y junto a Ciudadanos, el conservador es el nuevo alcalde de la capital. Carlos Marlasca para Euronews, desde Madrid. Bien, llega el momento de la despedida, no sin antes recordarles que pueden ver todas estas y otras noticias en nuestra página web y también en nuestras redes sociales. Muchas gracias por su atención, que disfruten de un feliz fin de semana.